Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilo y estamos en un nuevo vídeo después de mucho tiempo en ¿por qué es tan importante Kazuha? Vamos a ver los puntos buenos, puntos no tan buenos. No es una build, es algo más parecido a un qué pasa con, pero esa nueva sección, como os dije, igual que el por qué es tan importante Neuvillette y que abarcaremos a todos los must pull de Genshin Impact o personajes tan importantes que normalmente escucháis en todas las redes. ¡Se merece la pena! ¡Tira! ¡Es obligatorio! ¡Es muy fuerte! ¡Sí! ¡Tira! Y el porqué de ese tira. Así que dejar un buen like, una buena noticia, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos de los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con por qué es tan importante Kazuha. Rápidamente, el principio de su evolución, Kazuha llegó en la 1.6. Se decía que si tenías a Sakarosa no hacía falta sacar a Kazuha, pero de la 1.6 hasta la 4.4 ha sido el anemo más importante de todo Genshin Impact. ¿Por qué? Porque junta, porque tiene rotación de 15 segundos, porque a nivel de juntar es el que más cómodo y eficiente lo hace. Bastante mejor incluso que Venti, ya que Venti levanta enemigos, tiene ciertos problemas y es otro vídeo aparte Venti que ya hemos comentado mucho en la comunidad. Luego Kazuha no solo junta, sino que aplica muy bien el Sombra Verde, que es uno de los sets más poderosos del juego y que existe desde el día 1 en Genshin Impact. Además lo aplica bien y además Kazuha tiene la facilidad, una facilidad increíble que no tienen otros personajes anemo de aplicar doble torbellino, doble swirl, que habréis escuchado por ahí y diréis ¿esto qué es? ¿Para qué cosa de quién? Básicamente el doble swirl es que vas a hacer un torbellino al elemento número 1, el que sea, y un torbellino al elemento número 2. Y esto te permite meter sombra verde a esos dos elementos y que dos tipos distintos de elementos en tu equipo peguen más fuerte, pero además el bufo de Kazuha, el elemento que hagas torbellino, es decir, el bufo que a 1000 de maestría da 40% de bono daño elemental, también se puede dar a dos tipos distintos de elemento en el equipo. ¿Esto qué es? Lo simplifico. Que básicamente si haces doble swirl a Pyro y a Hydro en el equipo de Tartaglia Internacional, que es uno de los ejemplos donde Kazuha hace mejor su función, le darás el sombra verde a Tartaglia, que es Hydro, y el bufo de 40% de daño elemental a Tartaglia, pero también le darás el mismo bufo al Pyro porque también harás un torbellino Pyro. Entonces, esto ocurre en la mayoría de equipos de Kazuha. En los equipos, por ejemplo, de Permafrost, aunque lo que quieres es darle el bufo al crío principalmente, que es Ayaka, pero también se lo darás al Hydro para que haga un poco más de daño. En equipos de electrocargados al Hydro y al Electro, por ejemplo, a día de hoy, equipos de Neuvillette, Furina, Kazuha y de último un healer Electro o full YOLO con una Beidou o algo así sin healer, pues harás lo mismo, le darás el bufo a Beidou y a Neuvillette / Furina, que son los Hydros, y así sucesivamente. Aparte, Kazuha no genera mal, pero con la C1 duplica su elemental, puedes hacer elemental cargada ulti, elemental normal, y esto hace que se convierta en un personaje que además de todo lo que nos da es una batería para los equipos. Genshin Impact tiene un sistema de combate que se basa en hacer una rotación, que escucharéis en otros vídeos, y esta rotación se basa normalmente en tirar elementales y ultimates, es decir, estas ultimates, si no tenéis ulti, si no tenéis recarga de energía, no tendréis la capacidad de prácticamente hacer la mitad o más de la mitad de la función de cada personaje. Es decir, que un personaje sea batería cuando me escucháis decir que Xingqiu es batería, que Fischl es batería, que Kazuha tiene la potencialidad de ser batería, que Raiden es batería porque genera energía a todo el equipo. Y así sucesivamente con algunos personajes que sí y otros personajes que no generan nada de nada, como por ejemplo Jae no genera nada, Grizzly no genera nada de nada, y así otros ejemplos que no son baterías. Pues en el caso de Kazuha, AC0 no lo es, pero puede llevar Favonius, AC1 ya empieza a serlo, y AC1 más el Chifos, que le da recarga de energía a todo el equipo, aparte de darte maestría, es una batería muy fuerte para cualquier equipo donde la juegues. Tanto para el Raiden Hypercarry, que le viene bien darle recarga a Raiden, como para los equipos de Permafrost, donde ya puedes limitarte simplemente a llevar un Favonius en Shenhe o Rosaria, el sub DPS que te ayude, y un largo etcétera. Es decir, estos son los motivos por los cuales se dice que Kazuha es must pull y que es tan importante. Ahora vamos a la parte más late y más potente o especial para los jugadores de Genshin. Básicamente hay una parte en la que es fácil clasificar un personaje porque AC0 o AC1 y 2
tiene una cantidad de equipos en el top 10 del juego donde este personaje es best in slot, es decir, donde es la mejor alternativa e insuperable, y otros donde es una de las 2 o 3 mejores alternativas, aunque tenga una opción por encima. Pues bien, Kazuha hasta la 4.4 fue el único e irreemplazable mejor anemo de todo el juego en la mayoría de equipos del top 10 de Genshin Impact. Ahora, ha llegado Xianyun, ¿y eso es bueno o es malo? Si tenemos en cuenta, como expliqué en algunas tier, lo resumo mucho, no os preocupéis, no lo voy a extender mucho porque el vídeo es de Kazuha, y tenemos en cuenta techos con constelaciones con C2 de Furina, alguna constelación de alguien más, Kazuha muchos tenéis C1, C2 ya. La realidad es que Xianyun ha ganado un posicionamiento increíble. ¿Esto es bueno o malo para Kazuha? Pues es bueno, porque si Kazuha, aun teniendo una competencia directa con Xianyun, ya que Xianyun definitivamente es must pull y es uno de los mejores personajes del juego, techeándonos nuevos equipos ya no en el top 10, sino en el top 5, como es el Descendentes de Gaming, los nuevos Permafrost sí tienes Furina C2, que me habéis oído hablar de ellos en otros vídeos, y los Permafrost con Furina C2 es mejor llevar Shenhe Ayaka, Xianyun Furina C2, y ese equipo es más poderoso que llevar a Kazuha, Shenhe, Mona, prototipo Ámbar o Cazador así, pero ofensivo, y Ayaka. Y algún otro equipo en el top como variantes de Neuvillette que pueden ir tanto con Kazuha como con Xianyun, y en ambos casos son extremadamente poderosos, como os expliqué. Si vas con Kazuha te obligas a que el cuarto personaje junto a Furina y Neuvillette sea un healer. Si vas con Xianyun, que ya es healer, el cuarto personaje puede ser un sub DPS, como Midu, Yae. Entonces los techos son muy parecidos con Xianyun y con Kazuha. Entonces, de todos los anemos, Kazuha, aun teniendo la competencia directa de Xianyun, de ser un personaje que nos habilita a todos los equipos de descendentes y que es un healer sombra verde cazador de dragones que te da una cantidad de buffos al equipo increíble, Kazuha sigue siendo una bestia. Es decir, es beneficioso que Xianyun exista y que aun habiendo un personaje que hace la misma función, que no la misma, pero que compite en el techo de los mejores anemos del juego, Kazuha siga siendo prácticamente de lo mejor, esta vez junto a Xianyun. Así que sí, Kazuha es indispensable en cada cuenta. Por último, Kazuha es un soporte y va a competir con Carries Impact. En el mismo banner viene Neuvillette, viene también Arlequino después en la 4.6 y bueno, todos son carries prácticamente. Ahora está Ito, que es un carry. Es decir, siempre elegir un soporte como es Kazuha es una mejor decisión porque todos los equipos llevan 3 soportes y un carry y te hacen falta mínimo 2 equipos, aunque al final equiparás 3, 4 o 5 equipos en tu cuenta cada vez que pase el tiempo y mejores, con lo que al final si tienes 5 equipos por 3 soportes tendrás 15 soportes y solo 4 o 5 carries, así que por eso Kazuha es must pull. Es uno de los 2 mejores anemo del juego, hace su función espectacularmente bien, tiene rotación de 15 corta que se puede adaptar a rotaciones de 20 segundos como por ejemplo con Xiangling, es best in slot del Raiden Hypercarry, es best in slot de los Permafrost si no tienes Furina C2, es best in slot del propio Internacional de Tartas, es best in slot de bastantes equipos más que me estaré dejando, así que esto es Kazuha y por eso Kazuha es actualmente tan importante en Genshin Impact. No creo que saquen ningún anemo que lo supere y desde luego el Arconte no lo hace, así que tendremos Kazuha y Xianyun para muchísimo tiempo y creo, me atrevo a decir, que el elemento anemo con Kazuha y Xianyun como techos va a haber mucho tiempo y una época muy larga en la que para nada se toque ese puesto del elemento anemo. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo en los directos aquí debajo en la descripción. No sé si sigo en extensible, diría yo que sí sigo en extensible. Espero que no haya sido muy larga la espera de estos pequeños días sin vídeos. Dejadme en los comentarios cualquier cosa que queráis decir de esta temporada sin vídeos como feedback para mejorar el canal y obviamente volvemos a la época de siempre con una cantidad de vídeos increíble y que siempre agradecéis. Poquito más. Cuidaos mucho, explotad el botón de like, de suscribirse y todo eso. Vamos a llevar el canal a los 200.000 y al cielo. Gracias por todo el apoyo, gente. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñis. Y chao.